El Concilio Provincial de Santo Domingo y ordenación de negros y de indios. Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Leyendo el interesante artículo de Juan B. Oleachea, los concilios provinciales de América y la ordenación sacerdotal del indio, publicado en la Revista Española de Derecho Canónico, 24, 1968, páginas 489 a 514. Querría añadir una nueva luz a lo ya expuesto por el articulista, para poner a tono los lectores que no conocen la historia de la Iglesia en la isla de Santo Domingo. Voy a dar algunos datos interesantes, puesto que la Española fue el primer lugar colonizado en el Nuevo Mundo y desde aquí partieron los primeros conquistadores y misioneros. Cristóbal Colón llegó a las costas del norte de la isla el 5 de diciembre de 1492, recorriendo todo el litoral. Dejó la fortaleza de la Navidad, construida con los restos de la carabela Santa María. Entonces regresó a dar cuenta a los reyes católicos. En el segundo viaje, Colón llegó a las costas de la Española el 22 de noviembre de 1493 y el 10 de diciembre comenzó a fundar la primera ciudad de europeos en el nuevo continente, la Isabela, en la cual el padre Boyle, delegado apostólico, celebró la primera misa en tierra americana el 6 de enero de 1494. Por la bula Ilius Fulciti Praesidio del 15 de noviembre de 1504, Julio II creó las tres primeras sedes episcopales de América en la isla de Santo Domingo. No fue posible que estas sedes funcionaran. El mismo pontífice, por la bula Romanus Pontifex del 8 de agosto de 1511, las suprime y crea las de Santo Domingo, La Vega y San Juan de Puerto Rico. Años más tarde, por la bula Super Universas del 12 de febrero de 1546, se crearon las sedes metropolitanas de Santo Domingo, México y Lima. La provincia eclesiástica de Santo Domingo quedó constituida por las sedes de Santo Domingo, La Vega, San Juan de Puerto Rico, Coro en Venezuela, 1531, Cuba, 1522, La Habana, 1787, Cartagena de Indias, Colombia, 1534, Santa Marta, Colombia, 1534, Honduras, 1531 y la Abadía de Jamaica, 1515. La sede dominicopolitana tiene el título de Primada de Indias. Pío XII reconoce este título en 1954. Al arzobispo de Santo Domingo corresponde el título de Primado de Indias, de acuerdo con la bula de Pío VII, Divinis Praeceptis, del 28 de noviembre de 1816. En el aspecto educativo, la isla de Santo Domingo tiene también la primacía, pues en ella nacen las primeras escuelas y universidades. Los primeros maestros fueron los franciscanos. Los reyes habían mandado que todos los hijos de los caciques de 13 años abajo se diesen a los frailes de San Francisco para que los tuviesen 4 años enseñándoles la fe y leer y escribir, y los volviesen a entregar a quien se los había dado, y que en cuanto a la doctrina se tuviese la misma cuenta con los indios comarcanos.
y para que se les enseñase la gramática latina a los hijos de los caciques, mandó el rey que fuese el bachiller Hernán Suárez y se le mandó pagar un salario de la Real Hacienda. Fray Remigio, franciscano, educó al cacique Enriquillo, primer levantado de América contra los dominadores, que firmó las paces con Carlos V. El obispo Fuenleal pide a la corona la creación de una escuela en 1529. Los dominicos fundan su estudio general en la ciudad de Santo Domingo, reconocido como universidad por Paulo III con la bula In Apostolatus Culmine del 28 de octubre de 1538. El seminario de la isla de Santo Domingo fue fundado por un ilustre hijo de México, el arzobispo Agustín Dávila y Padilla, que gobernó la sede dominicana a principios del siglo XVII, el 1 de febrero de 1603. Al día siguiente se hizo la proclamación solemne en la catedral. Sus alumnos no pasaron de 12. Puestos estos antecedentes, veamos el desenvolvimiento de la Iglesia de Santo Domingo en lo relativo a sus sínodos y al concilio provincial. No hay noticias exactas del primer sínodo, sino que existe una cita del arzobispo Andrés de Carvajal sobre el bautizo de negros bozales traídos de Guinea del 17 de julio de 1576. Se supone que fue celebrado hacia 1550. El segundo sínodo es el de 1574 y se desconocen sus decisiones. El tercero es el del 30 de julio de 1610 y sus resoluciones existen íntegramente. Lo que ahora nos interesa es el cuarto, que fue concilio de la provincia eclesiástica de Santo Domingo. Viéndolo ordenado por el primer concilio provincial de México 1555, que prohíbe la ordenación de mestizos, indios o mulatos, y el de Lima de 1567, que prohíbe lo mismo, y el sentido de apertura del concilio provincial de Lima de 1582 y el de México de 1585, donde ya se quita esta prohibición. Resulta raro lo establecido por el concilio provincial celebrado en la ciudad de Santo Domingo en 1622. El acta del concilio dice: en la muy noble y muy leal ciudad de Santo Domingo de la isla española, Indias del mar Océano, en 22 días del mes de septiembre, año del nacimiento del Redentor y Salvador Jesucristo, de 1622 años, los reverendísimos señores don Fray Pedro de Oviedo, arzobispo de este arzobispado, don Fray Gonzalo de Angulo, obispo de Venezuela, y don Bernardo de Balbuena, obispo de Puerto Rico, y el deán Agustín Serrano Pimentel, en representación del obispo de Santiago de Cuba, y don Francisco de Medina Moreno, abad de Jamaica, recibieron al gobernador y capitán general don Diego Gómez de Sandoval, habiéndose iniciado el día anterior el único concilio provincial de la metropolitana de Santo Domingo. Las sesiones fueron 8 hasta el 23 de febrero de 1603, que fue la clausura. En la sesión segunda del 6 de noviembre, en el capítulo 3, se dice: los negros no sean admitidos en las sagradas órdenes, no pudiendo hallarse debajo del cielo mayor dignidad que la del sacerdote de Dios consagrado
para administrar los sacramentos celestiales, raza elegida, gente santa, sacerdocio real, pueblo de conquista, para anunciar las obras poderosas de aquel que se dignó llamar al género humano de las tinieblas de su luz admirable. De ninguna manera sean ascendidos a esta dignidad quienes hayan sido condenados por la Santa Inquisición en primero o segundo grado, en cuanto al Padre, pero en cuanto a la Madre en primer grado, y tampoco los etíopes u otros negros vulgarmente llamados mulatos, porque de aquí, según demuestra la experiencia y casos concretos, se originan escándalos y desprecio de la Iglesia. Por consiguiente, ninguno de ellos lleve hábito clerical ni presuma ser promovido a las sagradas órdenes. Sin embargo, en el mismo párrafo se abre una puerta en la tercera generación, pero si consta que una persona dista del tronco etíope por 3 generaciones puede permitírsele subir al sacerdocio, e inmediatamente pone 2 condiciones, siempre que lo ameriten las virtudes y otros méritos, con la condición de que estos, sus ascendientes, hayan sido blancos y libres de toda esclavitud. En Santo Domingo no parece que se le hizo mucho caso a esta disposición del concilio, pues hacia 1645, 23 años después, fue ordenado un negro, dice el arzobispo Pío Guadalupe Telles, al rey, obligaciones que ha cumplido por cerca de 20 años el licenciado Tomás Rodríguez de Sosa, presbítero, que fue el primer capellán de esta fuerza, que por cédula de su majestad se nombró y hoy lo es asimismo por cédula de vuestra majestad de 647. Este sacerdote tuvo siempre muy buena fama. En 1650, el padre Andrés de Solís, en un extenso documento sobre el estado de la isla y proposición de que se fundara un colegio de la compañía en la ciudad, dice que no hay un eclesiástico que se pueda decir hombre de letras si no es un clérigo mulato que es buen teólogo y predicador, tan único por la pinta y suficiencia como por lo solitario. Todavía en 1662, en la relación de los sujetos beneméritos eclesiásticos de la isla, se dice: el licenciado Tomás Rodríguez tiene la capellanía de la fuerza principal, edad cuarentena y 6 años, es virtuoso y sagaz, es de los que más saben y predica, este sacerdote nació esclavo, después lo libertó su señor, aplicóse a estudiar, un prelado lo ordenó por verlo aplicado, es de color pardo. En la parte española de la isla de Santo Domingo, la cuestión de color no llegó nunca a constituir una barrera completamente infranqueable. Muró de Saint-Méry, escritor francés que visitó la isla en 1783, escribe: por un principio de religión propio de los españoles de Santo Domingo, ellos miran como un acto de piedad el legado de la libertad que hace un amo. La constitución política de la colonia española no admite diferencia entre el estado civil de un blanco y el de un liberto. En cuanto al sacerdocio,
Los hombres de color son admitidos a él sin dificultad, según los principios de igualdad que son la base del cristianismo, y solo son rechazados los negros, a los cuales los españoles no se han atrevido a ordenar todavía, ni obispos como han hecho los portugueses. Resulta de esta opinión un favor que se extiende necesariamente a los esclavos. Estos son alimentados en general como sus amos y tratados con una dulzura desconocida en otros pueblos que poseen colonias. El conocido sacerdote criollo Antonio Sánchez Valverde, canónigo y escritor, era de color moreno y se ordenó hacia 1755. Es conveniente recordar que lo dispuesto contra los mestizos por el capítulo 3 del Concilio Provincial que venimos comentando no pasó, pues la letra de la ley séptima, título sexto, libro 1 de la recopilación vigente desde 1588, decía: encargamos a los arzobispos y obispos de nuestras Indias que ordenen de sacerdotes a los mestizos de sus distritos, si concurriere en ellos la suficiencia y cualidades necesarias para el orden sacerdotal, pero esto sea precedido de diligente averiguación e información de los prelados sobre vida y costumbres, y hallando que son bien instruidos, hábiles y capaces, y de legítimo matrimonio nacidos. En 1664, el arzobispo Cueva consultó que Jerónimo López, oficial de esta real camaraduría, nació esclavo, dicen, de su mismo padre, que lo hubo de una negra esclava suya, con que quedó libre. Ha pretendido ordenarse un nieto de Jerónimo López. Mi antecesor lo rechazó. Hallo algunos clérigos, aunque pocos, con sangre de mulatos. Los que no tienen este defecto lo llevan a mal que entren en el estado eclesiástico. El parecer del fiscal fue: no hay prohibición de derecho para que deje de ser ordenado, ni aun con los que son enteramente mestizos. Como nota interesante, es conveniente dar a conocer la importancia que el concilio dio al problema del negro, pues ya los obispos habían comprendido que el negro sería factor integrante de la sociedad en la cuenca del Mar Caribe. Desde 1503 ya había algunos esclavos negros en la isla de Santo Domingo. Para recibir la bendición nupcial, a los negros e indios se les conceden 2 meses después de haberse casado. Los demás debían esperar solo 1 mes. B. A los negros que han contraído matrimonio antes del bautismo o en dudas sobre este, hágaseles repetir el consentimiento. Pero todas estas cosas háganse con brevedad para que puedan libre y lícitamente usar del matrimonio. C. Todos los confesores podían absolver a los negros de los pecados reservados al obispo. Todo confesor señalado para oír confesiones de los etíopes y cualquier otro que legítimamente oiga confesiones puede absolverlos de los casos reservados o que en lo futuro se les observen a los obispos. De extrema unción, sin excepción alguna, administrese la extrema unción a los etíopes. Óigales que es lo que saben y conocen de ella, y
de su parte, explíqueseles los frutos y efectos de la extrema unción. Los negros que viven lejos en los campos deben oír misa a lo menos 6 veces al año, y si los dueños de los etíopes rehusaren hacerlo, el prelado aplíqueles todos los remedios de derecho. Sesión 3, capítulo 1, cuarto. Los negros deben pagar las décimas. Cuando los etíopes, por permiso tácito o explícito de sus dueños, cultivan campos o crían animales y recogen sus frutos, deben pagar las décimas de los mismos, porque no hay ninguna costumbre o razón en contra que tenga vigor. Sesión 3, capítulo 5, 2. Respecto a la prohibición para que los indios fueran ordenados, los concilios provinciales de México 1555 y Lima 1567 son muy parcos en la exposición de la prohibición. El concilio dominicano, por el contrario, celebrado 55 años después del de Lima, argumenta y explica la razón impeditiva. El texto del párrafo segundo del capítulo tercero del título primero de los sacramentos dice: los indios y sus hijos no reciban órdenes. Comillas, nada hay que invite o mueva tanto a los otros fieles a venerar la dignidad de los sacerdotes y de los sacramentosos cuanto la virtud, la ciencia, la gravedad y modestia de los sagrados al misterio divino, cosas todas sin las cuales nacen los indios y sus hijos. Ellos, además, son por naturaleza inclinados a la ebriedad, lujuria e idolatría, y fácilmente regresan a su gentilidad, y con frecuencia fueron encontrados ídolos en sus ranchos por los ordinarios en sus visitas. Además, ellos, por su barbarismo y la forma abyecta de su vida, son despreciados por todos, a tal punto que en su comparación los esclavos y los etíopes aparecen como superiores a ellos. Por todo esto, este concilio, que reverencia el estado sacerdotal y desea que sea reverenciado, decreta también que los hijos de los indios no pueden llegar a esa alta dignidad, pero a sus nietos, a saber, a aquellos descendientes de los vulgarmente llamados mestizos, se les permite recibir las sagradas órdenes. De este modo, los otros nobles y beneméritos de nuestra fe no despreciarán la recepción de las órdenes, y se dará siempre el honor debido a los sacerdotes. Cierre de comillas. La legislación que se ha citado apenas tenía aplicación en Santo Domingo, donde los indios habían sido diezmados y habían perecido de diversos modos, de manera que en 1535, cuando se hacen las paces con Enriquillo, los indios apenas pasaban de algunos millares, y los escogidos en pueblo, según el padre Utrera, eran unos 500. Lo mismo se podría afirmar en Puerto Rico, Cuba y Jamaica. Pero estaba el obispo de Venezuela, y parece que en atención a él y su diócesis, el concilio tiene una serie de ordenanzas referentes a los indios como si fueran una parte importante de la población. Veamos algunos ejemplos. Además del texto ya citado, como a los negros, a los indios se les concede doble tiempo para recibir la bendición nupcial. Título primero de los sacramentos, capítulo 4, 3.
B. A los indios se les asignan menos días de obligación de oír misa y, por lo tanto, se declara que todos los fieles, excepto los indios de quienes se habla en otro lugar y bajo pena de pecado mortal, están obligados a observar esas fiestas, absteniéndose de todo trabajo servil y oyendo misa entera. Capítulo 1, 7. C. Singular interés puede considerarse la sesión sexta, en la cual se trató todo lo pertinente a los indios, motivo principal por el que este concilio debía reunirse. Tiene 9 capítulos, cada uno con numerosos párrafos, de los cuales trataré de hacer un resumen. El obispo de Venezuela hizo de relator y después preguntó a los padres si daban su aprobación a lo expuesto en la citada sesión, y casi inmediatamente los puso en rigor en Venezuela. Como cosas curiosas de las legisladas para los indios, podemos entresacar: 1. Cuando un indio se casa con una india de otro pueblo, el marido debe cohabitar con ella en el domicilio de la mujer, lo cual se manda que se observe, pero se declara que esto no debe entenderse de los indios que llaman caciques. Capítulo 6, 3. 2. Las causas del divorcio solo pueden conocerlas y resolverlas el obispo. 3. Porque entre los indios se extendió la perjudicial costumbre de reunirse para convites y borracheras. De ningún modo sea esto permitido por los párrocos. Capítulo 7, 2. 4. Aprendan el idioma español. Y las niñas desde los 9 años no asistan a la doctrina, sino con sus madres y en los días de fiesta. Y el párroco celebre una misa por los indios difuntos, así varones como hembras, que fallecieron de 9 años para arriba, y el encomendero pague la limosna acostumbrada. 6. Ningún párroco exija a los indios estipendio ni obligación por motivo de la administración de sacramentos, sepultura o funeral. Más bien, él les regalará el paño blanco y la candela para el bautizo. Y el que hiciere lo contrario sea castigado con doble pena la primera vez. 7. Los párrocos reúnan a los muchachos hasta la edad de 10 años y a las niñas hasta los 9, todos los días, mañana y tarde, por espacio de 2 horas, y aliméntenlos con la doctrina cristiana. Etíopes y los de color oscuro, vulgarmente llamados mulatos, no se permitan de modo alguno en los pueblos de indios, y los párrocos no hospeden hombres vagos, jugadores y otros de sospechosa mala fama, para que así gocen de tranquilidad sacerdotal y se eviten los pecados en que las mujeres por su gran fragilidad fácilmente resbalan, y no reciban huéspedes seglares más allá de 3 días en sus casas, ni parientes suyas fuera de la madre y hermanas, para que los neoconversos no sufran escándalo, desconociendo el parentesco. 9. Y siendo esto aún más peligroso en los párrocos de indios, ningún párroco ejerza el comercio con ninguno de los indios, ni venda, ni compre, ni cambie, ni intente cualquier otra cosa semejante. 10. El párroco haga la visita cada mes, todo esto en virtud de santa obediencia y bajo
la multa de 10 pesos de plata. 11. Si sucediere que ellos faltaren por fragilidad humana, argúyanlos, ruéguenles, incrépenlos. Pero si por la gravedad del delito es necesario el castigo, no usen de palo ni de cárcel, ni permita que sus encomenderos o mayordomos usen de tales cosas, bajo pena de excomunión, que imponemos a quienes los encarcelen o los golpeen, de cualquier estado o condición que sean, pues se trata de evitar la perdición de las almas, ya que en ella se precipitan los indios por castigos de este género, ahorcándose o volviendo al vómito de la idolatría. Capítulo 7, 12. 12. Exhortamos a los magistrados, gobernadores, se apresuren a reunirlos en poblaciones. 13. La avaricia de algunos encomenderos los dominó de tal manera que, anteponiendo su utilidad a la de los indios, acostumbran a trasladarlos de sus domicilios sin licencia del ordinario. Los indios no sean trasladados de sus lugares nativos o de los lugares de sus domicilios. 14. Los padres, ateniéndose a los edictos reales, se les prohíbe a los encomenderos el trabajo de los muchachos antes de los 12 años completos y de los ancianos después de los 60, de los encargados de reunir a los muchachos para la doctrina y de las mujeres fuera de sus rancherías o caseríos, y declaran que están obligados a restitución íntegra los que por fuerza o fraude o de cualquier otro modo usurpasen algo de los indios. Sin previa restitución, no absuelvan a los reos de este crimen. 15. Nadie, ni jefe ni soldado, ni otro alguno, de cualquier estado o condición que sea, le haga guerra a los indios y no sean absueltos de ella hasta que no los devuelvan libres e ilesos a sus tierras. Y bajo esta misma pena se prohíbe que aún los indios cautivados en guerra justa sean comprados o vendidos o regalados. No existe ninguna constancia de que en la isla de Santo Domingo fuera ordenado ningún hijo o nieto de indios. D. Otras ordenanzas curiosas del concilio son: 1. Comilla, pero si hay sospechas de crimen con alguna esclava, entonces el prelado o su vicario oblíguenlos a apartarlas de sí. Y si fueren contumaces, los mismos jueces hagan la venta de tal esclava. 2. Los sacerdotes que tratan los divinos sacramentos absténganse grandemente de tomar la hierba, vulgarmente llamada tabaco, pero principalmente antes de la celebración de la misa. No se atrevan a tomarla ni en polvo ni como humo, como es costumbre, bajo pena de 4 pesos de plata. No conocemos los efectos pastorales ni jurídicos producidos por el concilio de nuestra arquidiócesis, pero es lo cierto que en 1683 parece haberse perdido la noticia del concilio, pues en la introducción del sínodo celebrado en noviembre de ese año se afirma: atendiendo a que este arzobispado, siendo el primero que envió almas al cielo mediante la predicación evangélica, no se ha logrado sínodo alguno provincial ni diocesano desde su primera erección,
y que sin leyes ni constituciones no puede haber cosa fija, determinada ni establece en el gobierno. Determinamos hacer y congregar sínodo diocesana. En ninguna parte se vuelve a hablar de indios. Ya no había en la isla. Solo se trata de negros, mulatos y mestizos. En el archivo de la Catedral Primada de Santo Domingo hay un libro de bautismos de esclavos de 1635-40, pero tampoco se hace mención de los indios. En el capítulo 7 del libro 2, al tratar de los bautismos de esclavos, ordena que no se les lleve al campo hasta que no estén bautizados, a lo que quedan obligados los amos dentro de los 2 meses. El título octavo del libro segundo trata del sacramento del orden en 4 capítulos, pero ya no hace ninguna mención de los sujetos que deben ordenarse teniendo en cuenta su color o su raza. Solo hace referencia a las condiciones morales, a los estudios y medios de congrua sustentación. Así terminan las noticias que tenemos a mano en la isla de Santo Domingo, donde lo establecido en lo que se refiere a la ordenación sacerdotal de indios y negros. Punto para este ensayo.